Queridos hermanos, buenos días. Hoy la iglesia celebra Santa Escolástica Virgen. Nació en Nurcia, Italia, hacia el año 480, hermana del glorioso padre San Benito, legislador de los monjes de Occidente. Estuvo asociada a él también en la santidad. Consagró su vida al Señor en las estribaciones de Monte Cassino, célebre monasterio fundado por Benito. Murió un poco antes que su hermano, en el año 547. Las religiosas benedictinas veneran a Escolástica como su madre espiritual. Ayer realmente se me complicó todo desde la mañana. Las aplicaciones se me desaparecieron, varias. Otras no funcionaron. Todo fue una complicación. Incluso había podido usar la grabadora de voz, así que grabé el audio de la tarde y a la hora de enviarlo ya no funcionó tampoco. Después comenzó a pedirme que le diera, imagínese, así que estén alerta, que diera el número de mi tarjeta de crédito. Así que la eliminé y cuando volví a grabarla, entonces se grabó fácilmente sin ningún problema. Así que ahí confiamos en poder seguir enviando los audios. Nosotros vamos a continuar con este libro del Génesis, hoy entrando en el capítulo 2. Habíamos visto la creación del capítulo 1, donde Dios crea a través de la palabra, hágase, y se hizo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos llene con su gracia, que nos llene con su amor, con su misericordia, que nos regale un día lleno de su presencia, que nos abra el entendimiento para que podamos comprender esta palabra y vivirla a plenitud. Amén. Génesis 2, del 4 al 9 y del 15 al 17. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había ningún arbusto en el campo, ni había brotado ninguna hierba silvestre, pues el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombres que labraran el suelo y abrieran canales para que corriera el agua y se regaran los campos. Un día el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en las narices un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo germinar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El Señor Dios le dio al hombre esta orden: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas, porque el día en que comas de él morirás sin remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues, queridos hermanos, como hemos dicho ya varias veces, ambos capítulos, tanto el primero como el segundo del libro del Génesis, nos narran la creación, pero de distintas maneras. El primer capítulo con el poder de la palabra. Segundo capítulo, Dios aparece como un alfarero, toma polvo de la tierra y va haciendo como una figura humana, y cuando ya está la figura humana, entonces sopla sobre sus narices y le insufla el aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Pero fíjese que esta segunda narración comienza por la creación del hombre, que la primera crea todo y después crea al hombre. En esta crea primero al hombre y después va creando todo lo demás. Y uno dice, bueno, entonces, ¿cuál está equivocado? ¿Cuál capítulo está equivocado? ¿Cuál dice la verdad? Ambos dicen la verdad. ¿Por qué?
Porque la Biblia no es libro de ciencia, es libro de fe. A la Biblia no le interesa cómo Dios creó, le interesa que Dios creó. Le interesa mostrar que Dios tiene el poder creador, que creó todo cuanto existe, que su palabra tiene poder, que Dios es capaz de hacerlo todo. Tiene el poder para hacerlo todo. Eso es lo que a la Biblia le interesa. No es un libro de ciencia, repito, es un libro de fe. Cuando encontramos a algunos profesores, por decir así, que comienzan a decir que la Biblia está equivocada porque la biología dice, porque la ciencia dice y la Biblia se equivoca. No sean ignorantes, que a la Biblia nunca le ha interesado decir cómo, le interesa decir que Dios es el creador. Y esa es la gran verdad. Que alguien quiera negarla, que la niegue si quiere. Pero contra las evidencias no valen los argumentos. Entonces aquí, en este segundo capítulo, aparece Dios creando, sí. Comienza creando al ser humano. Y fíjese cómo va a colocar al hombre en el jardín, en el Edén. E hizo germinar entonces del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos. Fue llenándolo todo, poco a poco. Todo lo va poniendo al servicio del ser humano, al servicio del hombre. Como fue el capítulo primero también, que Dios crea todo y después crea al hombre y le da el mandato. Le da el mando sobre las obras de sus manos. Todo lo somete bajo sus pies, como dice el Salmo 8. Sin embargo, ese Dios que pone al hombre en el jardín del Edén le da un mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal te mando que no comas, porque el día que comas de él morirás sin remedio. Fíjense, de todos los árboles del jardín, cuando se dice todos es todos, menos de uno. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de él, morirás sin remedio. ¿Qué será ese árbol del conocimiento del bien y del mal, no? Lo vamos a ver. En este texto se habla del árbol de la vida. El árbol de la vida. Y en el Apocalipsis se habla también del árbol de la vida. En el primer libro de la Biblia, árbol de la vida. Último libro de la Biblia, árbol de la vida. Qué interesante, ¿no? La Biblia no admite contradicciones ni hay baches. Todo es una continuidad, una secuencia. Todo está relacionado en la palabra de Dios. Por eso es imposible que uno pueda estar en lo correcto entresacando pequeñas citas bíblicas. No se puede. La entendemos en su conjunto, eso sí. La palabra de Dios se entiende en su conjunto. Y es de principio a fin. Pues bien, el Señor nos va abriendo caminos, nos va mostrando su palabra. Y nosotros debemos dejarnos conducir por Él. Vamos a pedirle que siga iluminándonos, que siga llenándonos con su Espíritu Santo, que no nos suelte de la mano, porque sin Él realmente vamos a estar tropezando y cayendo permanentemente. Querido hermano, que el Señor te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso día.